Hola, amigos del contenido visual. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los vídeos pasan de una escena a otra sin esfuerzo? Las transiciones son la clave. En este vídeo vamos a hablar de algunos secretos detrás de estas herramientas poderosas, revelando cómo transforman un simple montaje en una experiencia cautivadora. Prepárate para descubrir el poder de las transiciones en la edición de vídeo. Una de las principales maneras de transformar tus vídeos es mediante las transiciones, ya que son las que te pueden ayudar a crear una atmósfera especial y a mantener un ritmo en tu audiovisual. Pero no me refiero a las que vienen por defecto o preinstaladas en Filmora o en cualquier editor de vídeo. Se trata de una serie de técnicas que hacen, gracias a la creatividad que le pongas, que tus vídeos se puedan ver súper profesionales o cinemáticos. En ese sentido, es importante que trabajemos con clips grabados por nosotros mismos, ya que parte de esa magia ya la podemos iniciar durante la propia grabación. Tengo ya en mente haceros algún tuto de cómo podéis hacer una serie de transiciones en la propia grabación, con la cámara. Todos habréis visto el típico cambio de escena, tapando con la mano el objetivo y comenzando la siguiente escena destapándolo. Esto sería una transición a negro, muy utilizada en el cine de las películas en blanco y negro de los años 50 y 60. Hay muchos editores que casi no utilizan transiciones. No es que sean la panacea, pero si no es por ellas, deberíamos saber muy bien cómo unir escenas para que quede un vídeo armónico. Por lo tanto, yo aconsejo usarlas, pero, como os digo, dándole algo de creatividad, pensando que su función es que casi no se note el cambio, como si todo estuviese incluido en la misma escena. Quizá no me sé explicar bien y por ello pido disculpas. Lo que he preparado es una transición sencilla pero imaginativa. Hay que tener en cuenta que en el montaje o edición de vídeo, como en el cine, las escenas nos deben ayudar a reforzar la narrativa de lo que se está contando. Pero vayamos al ejemplo. Entramos en Filmora y yo ya tengo preparada la escena que grabé con mi modelo, que al no tener más información alrededor no conocemos su contexto. Voy a cortar la escena justo cuando se pone las gafas. Ahí está bien. Cortaré el clip para tenerlo independiente del resto y voy a trabajar con él. Si nos vamos a este icono de pantalla podemos ajustar el zoom de la vista previa, con lo que podremos trabajar mejor. Lo centraré y ampliaré un poco más. Ahora miré a las propiedades del clip y me dirijo a la pestaña de máscaras, ya que usaré la máscara de dibujo. Con la mayor precisión posible dibujaremos el contorno de las gafas de la modelo. Como vemos, solo nos muestra la zona de la máscara, y lo que buscamos es lo contrario, por lo que volvemos a los valores de la máscara y buscamos la opción de invertir máscara. Ahora sí. Le devuelvo la escala normal de visionado y ahora, dependiendo de lo que estéis contando, debéis buscar otra escena. En este caso del ejemplo, le voy a dar un contexto a la modelo, por lo que, imaginando que podría estar en la playa, busco una escena acorde a la historia. Además, está bien porque también tiene un poco de zoom. Arrastramos el clip por debajo del clip de la modelo. Podréis ver ahora que las gafas nos dejan ver parte de la escena de debajo, pero podría simular un reflejo. Pero para que la aparición de ese reflejo no sea demasiado brusco, trabajaremos el inicio del clip inferior. Me voy a sus propiedades y busco la opción de opacidad. Activo los fotogramas clave y bajo la opacidad a 0. Después me coloco más adelante de donde se iniciaría la máscara y le pongo al clip inferior la opacidad del 100%. Si lo visualizamos veremos que ya hemos obtenido una pequeña transición en el reflejo de las gafas. Ahora modificamos las propiedades del clip superior, nos posicionamos un poco más adelante de su inicio y activamos los fotogramas clave. Nos desplazamos después casi al final y le ampliamos la escala al clip. También modificamos los valores de la posición para centrar las gafas en la pantalla. Vemos que se nos ha desplazado un poco la máscara, pero no hay problema. Nos vamos a su pestaña, nos posicionamos al inicio del clip y activamos los fotogramas clave de la máscara. Volvemos a la posición del fotograma clave final del zoom y podemos mover la máscara a su posición.
Si fuese necesario, también podemos girarla o modificar alguno de los puntos de dibujo. Volvemos ahora a la pestaña de básico y colocamos el cabezal unos fotogramas por delante de donde acabaría el zoom del clip, para ahí trabajar con la opacidad, haciendo que desaparezca por completo la modelo. Veamos la animación completa. Queda bastante bien, ¿no? Pero si vieseis muy lineal la animación y quisierais suavizarla, siempre podemos actuar con las curvas de fotograma clave. Subimos hacia arriba y vamos a seleccionar los keyframes de la animación de escala y posición. Una vez seleccionados, con el botón derecho del mouse podemos buscar la opción de transformarlos a salida lenta. Como veréis, ahora cada línea de movimiento es más curvada y tiene un tirador, con el cual suavizamos más o menos los movimientos pertenecientes a cada valor. Hacemos lo mismo con los siguientes fotogramas clave, pero les cambiamos a entrada lenta. Si ahora miráis la animación completa, ya podréis observar que se ha suavizado bastante la transición. Pero este es solo un ejemplo. Se pueden hacer muchísimas cosas y os prometo que en cuanto pueda os traigo un tutorial para hacer transiciones con la propia cámara o el móvil. Y a riesgo de hacerme pesado, os repito que si dejáis volar vuestra imaginación, se pueden hacer cosas fantásticas con las herramientas más sencillas. Por aquí os dejo otro vídeo para que podáis seguir aprendiendo efectos y animaciones. Un gran saludo, amigos. Chao.